Movimientos sociales en el mundo. No se puede decir con certeza cuándo surgieron los movimientos sociales en el mundo, pero lo cierto sí es que tuvieron su origen en las diferentes formas de opresión que ha habido a través del desarrollo de las culturas, comenzando por las rebeliones de esclavos en Egipto, China, Roma, en las demás sociedades antiguas, las luchas por la democracia, la igualdad y los derechos en el mundo moderno. Los movimientos sociales, ya sean de etnia o género, no existen separados entre sí, sino que están inmersos en la totalidad histórica de cada cultura. Para tener un punto de partida es necesario tener en cuenta la llamada revolución industrial, pues desde entonces las estructuras de la sociedad van a sufrir cambios fundamentales motivados por la creación de un sistema de clases sociales que van a diferenciar a los pobres de los ricos y de cierta forma van a introducir una división social del trabajo, creando exclusión y representación por parte del Estado. Una parte importante de los movimientos sociales la constituyen los movimientos estudiantiles, que van a encabezar las luchas en especial por el derecho a la educación y por unas condiciones sociales dignas. ¿Cuál es el origen de los movimientos estudiantiles en el mundo? El movimiento estudiantil, quizá por primera vez en la historia moderna, aparece en forma bastante organizada y juega un papel importante en el proceso revolucionario. Nace como consecuencia de la Guerra de Liberación contra Napoleón y para exigir que Federico III de Prusia ofrezca a las universidades y estudiantes un gobierno representativo y responsable cuando se alcance la liberación del reino. Van a ser muchos los momentos difíciles que va a afrontar la universidad y con ello la respuesta de los movimientos estudiantiles se va a mostrar algunas veces de forma organizada y otras no tanto. Los movimientos sociales en América Latina. En la historia de los países latinoamericanos, los movimientos sociales han tenido una gran influencia. Desde su fase inicial, con sus orígenes en Europa, llegan a América influenciados por sus ideas liberales europeas a través de las migraciones de intelectuales hacia el continente, donde se destacan los italianos y los españoles, esto a finales del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. Las etapas que caracterizaron esta transformación. Surge el proletariado hacia los años 20 del siglo XX e inicia un proceso de desarrollo considerable en los países de América Latina. Aparece la clase trabajadora, los estudiantes, los empresarios, los líderes promotores de reformas importantes en estos países latinoamericanos. A la vez estos movimientos promueven huelgas, el caso del movimiento de Córdoba en Argentina y en la Universidad Mexicana. Se crearon los sindicatos en Brasil en 1917, en Perú en 1919, Argentina en 1918, México y Colombia por la misma época. Hacia los años 60 retoman la bandera de las huelgas, dando origen a reformas importantes en cada uno de los estados de América Latina. Los movimientos universitarios en Colombia son el resultado de la defensa de la educación superior y de la universidad. Surgen por el descontento de los miembros de la clase media. En Colombia, al hablar de movimientos estudiantiles, en realidad nos referimos a un sector muy heterogéneo. No es una categoría de clase social como tal, ni tampoco estrictamente cultural. Ha sido de continuo cambio y poca expresión organizativa. La década más productiva fue la de los años 20, pero ya se habían dado inicios desde la época colonial de independencia y republicana. En mayo de 1921, en la Universidad de Antioquia, los estudiantes solicitaron con respeto a las autoridades colocar al lado del Sagrado Corazón de Jesús el retrato de Fidel Cano, hombre de pensamiento liberal. Ante la negativa oficial, se lanzaron a un paro que provocó gran solidaridad nacional. Más protagónico fue el paro en la Universidad del Cauca en el sur del país. En los primeros meses de 1926, los estudiantes exigieron la destitución del rector porque le ponía falla a los que no asistieran a la misa diaria o a las procesiones. Triunfó el rector y los estudiantes debieron volver a clase, a misa y a las procesiones. En conclusión, el temprano movimiento estudiantil tuvo buen potencial organizativo y peso, aunque en la opinión pública no avanzó mucho en la independencia política. En mayo de 1957 se agruparon estudiantes de secundaria y universidad, de establecimientos públicos y privados. El peso de la protesta lo llevó al sector de universidades estatales, dando como resultado una marcada tendencia de 56 conflictos estudiantiles. 29 fueron alentados en universidades públicas, 11 de ellos en la Universidad Nacional.
A partir de la década de los años 60, el movimiento estudiantil de las universidades colombianas tuvo una doble influencia. Por un lado, el triunfo de la Revolución cubana y el ascenso de los movimientos de izquierda en Latinoamérica. Como respuesta a esto, el movimiento contó, al igual que en la mayoría de estos países, con la represión orientada por los regímenes militaristas y gobiernos de derecha influenciados por las políticas norteamericanas. En 1979, en la UPTC, así como en otras universidades públicas y privadas, no existían organizaciones estudiantiles, pero ocurrió un hecho que marcaría la vida universitaria de esta institución: la desaparición del estudiante de ingeniería Hernando Benítez, considerado líder estudiantil. Para pedir su regreso se desarrolló la toma de las calles de Tunja, así como la catedral de la ciudad. Se afirma que este hecho, junto con el apoyo de Monseñor Augusto Trujillo Arango, marcó la dinámica general que caracterizaba las luchas universitarias y las cuales se manifestaron a través de la toma de la Catedral Primada de Tunja o Catedralazo, una por sus formas y métodos de acción y otra por su contenido político. En síntesis, el Catedralazo constituyó una ruptura en las formas y la acción del movimiento universitario colombiano.